Muchos de ustedes se han acercado conmigo y yo, con toda la amabilidad del mundo y con todo el amor del mundo, intento enseñarles lo que Cristo Jesús ha puesto en mi vida y lo que su Espíritu Santo me enseña y me revela o me ilumina para poder mostrárselos. Me han dicho: pastor, ¿qué es la voluntad de Dios? Porque siempre he escuchado que Dios tiene un propósito, que Dios quiere que hagamos su voluntad. Y es lo más sencillo del mundo. La voluntad de Dios es hacer lo que Él nos manda hacer. Y lo que Él nos manda hacer es todo lo que está escrito en su palabra. La voluntad de Dios está todo aquí. Eso es la voluntad de Dios. Así que si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que leer su palabra para poder saber qué es lo que Dios quiere para ti. Yo ya encontré lo que Dios quiere para mí. ¿Por qué, pastor? ¿Quién se lo dijo? ¿Alguien puso manos sobre usted? ¿Alguien vino, un profeta, y le dijo cuál era su voluntad? No. La voluntad se escudriña, la voluntad se encuentra en su palabra. Y cada voluntad y la voluntad de Dios para cada uno, muchas de las veces no es la misma que la mía. Todos tenemos dones y talentos y habilidades, y Dios las usa a conforme Él quiere usarlas. Por ejemplo, tú tal vez tienes un negocio, Dios puede utilizarlo con los clientes que llegan en tu negocio. Tal vez tú tienes un título universitario, estás trabajando en una posición de gobierno, Dios te va a utilizar ahí donde estás en esa posición de gobierno. Tal vez tienes un negocio e interactúas con gente, tal vez, no sé, con gente que de cualquier tipo de gente, Dios te va a utilizar ahí. Pero ¿cómo puedes saber que Dios te puede utilizar si no conocemos su voluntad? Y es por eso que me voy a tomar a la tarea esta tarde, tomarme algunos minutos para conocer el tema de hoy. El tema de hoy se llama, si me ayudan en pantalla, ¿cómo reconozco o cómo reconocer la voluntad de Dios? ¿Cómo reconocer la voluntad de Dios? Porque ese es un tema que a veces nos da vueltas en la cabeza. Ay, es que siempre dicen la voluntad que es buena, agradable y perfecta, pero no la entiendo, no sé qué es. Y creo, y como te lo dije el domingo, estamos en una iglesia que es una iglesia inteligente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? Una iglesia inteligente donde vamos a entender y vamos a aprender qué es la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos las Escrituras. Para entender cuál es la voluntad de Dios necesitamos las Escrituras. No necesitas una filosofía humana, no necesitas que el pastor saque sus experiencias para saber cuál es la voluntad. No, la voluntad se encuentra en su palabra. Y hay muchos ejemplos en los cuales Él muestra su voluntad para que tú y yo podamos conocer cuál es esa voluntad. Así que vamos a tomarnos algunos minutos en leer la palabra de Dios. Voy a tomar una historia que tal vez la has escuchado infinidad de veces, pero hoy quiero que tú y yo podamos ver y poder dejar que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y dejar verdaderamente que Dios entre tu mente y tu corazón para que de una vez por todas sepas para qué fuiste diseñado, sepas para qué estás en este mundo, sepas desde que el momento en que tú naciste al momento que tú y yo partamos podamos cumplir la voluntad de Dios. De hecho, no sé si te has dado cuenta que cuando alguien fallece o está a punto de fallecer, le dice: oye, ¿cuál es tu voluntad, tu última voluntad? Y no, mi última voluntad es que todos se reconcilien. ¿No has escuchado eso? Yo infinidad de veces he estado en funerales. Señor, ¿cuál es la voluntad? Que mis hijos se reconcilien y puedan verse como verdaderos hermanos. O sea, ¿qué significa eso? Que lo que yo te estoy mandando lo hagas. ¿Cierto o no? Esa es la voluntad de Dios. Lo que Dios nos manda es lo que hagamos. Eso es la voluntad de Dios. Ahora, voy a leer una historia que tal vez te la sabes de memoria, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Jueces capítulo 6, verso 13 al 17. Jueces capítulo 6, verso del 13 en adelante. Y dice así: Gedeón dijo: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Alguien de aquí tiene problemas? Levante su mano si alguien de aquí no tiene problemas. ¿Alguien de aquí tiene problemas? Levante su mano. Yo creo que somos, ninguno nos salvamos, todos tenemos problemas. Pero mire lo que dice Gedeón: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué tenemos tantos problemas?
Sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. El Señor miró a Gedeón y le dijo: usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío. Dile que está a tu lado: quien te manda es Dios. Dile: quien te envía es Dios. Ok, continuamos. Dice: así yo te envío a que los salves. Y Gedeón respondió: perdón, Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés, y yo soy el más joven de todos. El Señor le dijo: pero yo estaré contigo. Podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Respondió Gedeón: si en realidad estás a mi favor, entonces muéstrame una señal para saber que en verdad tú eres quien ha hablado conmigo. Espíritu Santo, yo te pido que en estos minutos podamos entender tu palabra y podamos, Señor, descansar, y podamos, Señor, abrazar, atesorar y poner en práctica lo que tú tienes destinado esta tarde, noche para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, y juntos decimos amén. Y voy a empezar con varias preguntas, porque para saber cuál es la voluntad de Dios necesitamos hacernos varias preguntas. Y una de esas preguntas es esto: ¿cómo saber si lo que he decidido hacer viene de Dios? ¿Cómo yo sé, pastor, si lo que estoy haciendo ahorita y he decidido hacer proviene de Dios? Porque puedes estar haciendo algo bueno, familia, amigos, hermanos en Cristo. Tú puedes estar haciendo algo bueno, pero no es la voluntad de Dios. Es el anhelo de tu corazón, es el deseo, pero no puede ser la voluntad de Dios. Así que no todo lo que tú estás haciendo algo bueno para alguien más, tal vez no es la voluntad de Dios. Y quiero dejar bien en claro: estás haciendo un bien, pero no porque estés haciendo un bien significa que estés haciendo la voluntad de Dios. Te lo voy a poner un ejemplo tan clarito. Si tu mamá te dice: asea el cuarto y dobla la ropa, y te pones a lavar los trastes, ¿estás haciendo la voluntad de tu madre o no? No. Estás haciendo lo correcto, ¿cierto? Estás lavando trastes. Pero ¿cuál fue la voluntad de tu madre? Que asearas el cuarto y doblaras la ropa, ¿cierto o no? ¿Sí me estoy explicando? Creo que somos una familia que podemos entender. Puedes estar haciendo lo correcto, pero no puedes estar en la voluntad de Dios. Y es por eso que necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. Podemos entenderlo con otra pregunta: ¿cómo puedo distinguir entre mis deseos, mis emociones y la voz del Señor? ¿Cómo puedo distinguir entre lo que yo quiero, entre lo que yo anhelo, entre lo que a mí me causa mucha emoción por hacerlo, y en escuchar la voz de Dios para hacer lo que Él me está mandando a hacer? Te vuelvo a decir el mismo ejemplo. Tal vez a ti no te gusta levantar el cuarto ni doblar la ropa, pero te encanta lavar los trastes. Ese es tu deseo y tu anhelo, que siempre te pongan a lavar trastes. Pero ese no es el anhelo y el deseo de tu mamá. El anhelo y el deseo y la voluntad de tu mamá es que le recojas el cuarto y dobles la ropa. ¿Sí me estoy explicando? Entonces necesitamos entender esto. Siguiente pregunta: ¿y cómo puedo reconocer si Él dice hazlo o deja de hacerlo? ¿Cómo puedo escuchar la voz o distinguir la voz cuando Él me está diciendo que lo que estoy haciendo le dé para adelante, o lo que estoy haciendo, aunque sea algo correcto, me detenga y deje de hacer eso para hacer lo que Él me manda hacer? Necesitamos saber eso, iglesia, porque nuestros anhelos y nuestros deseos son muy buenos, pero la Biblia dice que el deseo del corazón, el corazón es engañoso del ser humano. ¿Quién lo conocerá? El único que lo conoce es Dios.
Por eso debemos de tener cuidado, que no siempre tus anhelos y tus deseos son la voluntad de Dios. Así que dile que está a tu lado: tienes buenos deseos, tienes buenos anhelos, pero la voluntad de Dios es muy diferente a lo que tú deseas y a lo que tú anhelas. Y debemos entender esto, iglesia. Ahora, en la historia que estamos viendo, Gedeón estaba haciendo lo correcto. ¿Sabes qué estaba haciendo Gedeón? Estaba limpiando las semillas, escondido en un sótano, porque los madianitas estaban robando la cosecha. ¿Estaba haciendo algo malo? No, estaba haciendo algo bueno. ¿Qué estaba haciendo? Cuidando la semilla. Porque si los ladrones venían a robar, se iban a quedar sin semilla. Estaba cuidando la semilla, estaba cuidando el trigo para poder limpiarlo y comer su familia. Pero eso que estaba haciendo no era la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que él, como joven, como muchacho, tan inexperto en muchas cosas, tan débil que él se veía, la voluntad de Dios es el que él se pusiera de pie y defendiera a su pueblo del enemigo. ¿Te das cuenta que es muy diferente a lo que tú y yo deseamos? Tú y yo deseamos cosas que a veces no nos retan. Tú y yo deseamos cosas que a veces no nos desafían. Toda voluntad de Dios va a traer un desafío. Toda voluntad de Dios va a traer un reto. Toda voluntad de Dios va a ser diferente a lo que tú y yo deseamos. Ahora la Biblia dice que de Gedeón le dijo a Dios y le puso miles de excusas, como a veces nosotros ponemos excusas para cumplir su voluntad. Señor, no tengo tiempo. Señor, no tengo trabajo. Señor, no tengo dinero. Señor, mira, soy el más pecador. Señor, mira, yo no sé hacer nada. Señor, y empezó a poner sus excusas. Mas sin embargo, Dios le dijo algo que muchas de las veces tú y yo sabemos. Le dice: yo te estoy enviando. En pocas palabras le está diciendo: no te está diciendo que hagas algo tu papá, no te está diciendo que hagas algo tu mamá, te está diciendo alguien que te creó y conoce los talentos y habilidades que ha puesto en tu vida. Cuando tú y yo sabemos qué es lo que Dios ha puesto en nuestra vida, cualquier cosa que nos mande a hacer Dios, jamás le pondremos una excusa. Porque si Él nos está mandando, es porque Él ya nos capacitó y Él ya puso las herramientas necesarias para poder hacer lo que Él nos está mandando a hacer. Amén. Eso es la voluntad de Dios. Hacer cosas de las cuales tú piensas que no puedes hacer, pero Dios ya te capacitó para hacerlas. Y Gedeón puso muchas excusas. Estaba haciendo lo correcto, no estaba haciendo nada malo. Mas sin embargo, él no estaba haciendo la voluntad del Señor. Así que escucha esto: la voluntad de Dios no se impone. Jamás la voluntad de Dios lo va a imponer en tu vida, porque la voluntad de Dios se cumple voluntariamente. Repite conmigo: la voluntad de Dios se cumple voluntariamente. Uno decide voluntariamente hacerle caso a Dios o no hacerle caso. Hacerle caso al Rey de Reyes o hacerle caso a tus emociones, o hacerle caso a lo que tú deseas hacer, o hacer caso a lo que tú piensas que es correcto hacer, aun y cuando sea correcto. Gedeón tenía la oportunidad de decir: wow, si Dios me está enviando y Dios me está diciendo que tengo que liberar a este pueblo de miles de madianitas, yo no puedo hacerlo, yo no sé cómo hacerlo, pero si Él me está diciendo, le voy a creer, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, es un lema que utilizamos aquí los voluntarios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Aun y cuando no sea como tú piensas que debe de ser. Suena muy bonito, suena como porra para levantarte el ánimo, pero la voluntad de Dios nunca va a hacer que te sientas bien. La voluntad de Dios nunca te va a hacer sentirte bien, porque va en contra de lo que tú piensas y de lo que tú quieres. Por eso escucha esto: Dios siempre pone
entre que escojas lo bueno y escojas lo malo, entre que escojas su voluntad o escojas tu voluntad. Y esto me enseña que tenemos un Dios que realmente nos respeta. No debería, porque Él nos hizo y Él debería decir, tienes que hacerlo, pero no lo hace. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que le sirvas por gratitud, Él quiere que le sirvas por amor, Él quiere que tú te entregues a Él, verdaderamente consciente de que lo estás haciendo porque lo amas. Por eso su voluntad es voluntaria. Y Él siempre, todos los días, pone delante de nosotros que tú y yo debemos hacer su voluntad. ¿Sabes por qué todos los días necesitamos hacer su voluntad? Porque cada día son nuevas sus misericordias. ¿Qué significa esto en castellano? ¿Qué significa esto en español? Sus misericordias son nuevas cada día. Significa que si ayer no obedecí, hoy tengo una oportunidad nuevamente de obedecer. Por eso son nuevas sus misericordias. Ayer no cumplí, hoy tengo la oportunidad de cumplir. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 30 verso 19. Dios hablando dice: llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la ¿qué? Y Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan ¿qué? ¿Te das cuenta? Dios no te va a torcer el brazo, pero Él te hace una pregunta y te da la respuesta. Y te está diciendo: yo pongo delante de ti, el cielo y la tierra son testigos, para que no digas que no te dije, para que no digas que no te di a escoger lo que debes de hacer. Pongo como testigo el cielo y la tierra, y pongo para que tú eliges el bien o eliges el mal, eliges hacer mi voluntad o eliges hacer tu voluntad. Pero la consecuencia de elegir cualquier de las dos cosas va a depender de ti. Y quiero hacerte una pregunta: ¿cuántos de nosotros queremos que nos vaya bien? Vamos, iglesia, ¿cuántos de nosotros queremos que nos vaya bien? Necesitas escoger la vida. De hecho, nuestro Dios te dice: yo te sugiero, yo te doy la respuesta. No necesitas quebrarte la cabeza, yo te doy la respuesta. Escoge la vida, escoge hacer el bien, escoge hacer mi voluntad. Dile que está a tu lado: Dios siempre va a poner en tus manos hacer su voluntad, pero nosotros decidimos si no la hacemos o la hacemos. Y eso es lo maravilloso de nuestra vida, porque déjame decirte algo: no puedes culpar a Dios, no puedes culpar a nadie, porque tú eres el que eligiste. Tú eliges con quién casarte, tú eliges con quién va a ser tu amigo, tú eliges qué empresa hacer. Es que Dios, ayúdame a elegir. No, usted elíjalo, usted conéctese con Dios y Dios le va a dirigir a elegir lo correcto. Porque cuando tú eliges y dices: es que Dios me dijo que eligiera, y te vale la patada, entonces le dices: Señor, tú eres el malo porque tú me dijiste que lo escogiera. No. Por eso debemos saber que su voluntad no es tu deseo. Te lo vuelvo a repetir, iglesia: su voluntad no es lo que tú sientes, su voluntad no es lo que tú quieres. Su voluntad es mandato para que te vaya bien en donde quiera que tú estés. Es un mandato para que tú. Mira lo que dice Romanos capítulo 8 verso 14: los hijos de Dios se dejan guiar ¿por quién? ¿Por quiénes se dejan guiar los hijos de Dios? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Si tú eres hijo de Dios, deja de guiarte por el líder. El líder puede tener conexión con Dios, pero el Espíritu Santo quiere hablarte a ti. Y Él te va a dar las razones por las cuales vas a escoger la voluntad de Dios. Los que no son hijos de Dios, o los que, déjame decirte más sencillo así: podemos estar en este auditorio sentados y no todos somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, la Biblia lo dice, no lo digo yo. Es más, déjame pintártelo así: todos creen en Dios, pero no todos siguen a Dios. Te lo vuelvo a decir: todos creen en Dios, pero muy pocos caminan siguiendo a Cristo Jesús. Porque su yugo no es lo que a ti te va a gustar. Los que siguen a Dios siguen las pisadas de Jesús.
Los que siguen a Dios siguen por donde caminó Jesús. Y eso es hacer su voluntad. Por eso los hijos de Dios seguían por el Espíritu Santo. No seguían por sus emociones, porque la Biblia dice en ese mismo capítulo que estamos viendo en Romanos, dice que los hijos del diablo se dejan guiar por sus emociones. Dile que está a tu lado, esos no vinieron hoy. Esto es lo que yo siento, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo. No. ¿Qué es lo que dice su palabra? Porque lo que dice su palabra, esa es su voluntad. Te lo voy a poner así tan sencillo. Imagínate que fallece tu tío rico y deja en un testamento todo lo que tienes que hacer para poder posicionarte de esa riqueza. Dices, no, mira, me dijo que esto, que aquello. No, yo no quiero hacer eso. Ya dame la riqueza. No te la va a dar, porque tienes que seguir, ¿qué? Su voluntad. Y una vez que tú hayas cumplido todos los requisitos, entonces dice, ahora sí, ya cumplí todo. Ahora sí, usted es millonario. Ahora sí, porque toda la voluntad de su tío fallecido, de su primo o lo que sea, lo cumplió al pie de la letra. Y eso debemos entenderlo, iglesia. La voluntad de Dios es algo en la cual nosotros tenemos que pensar muy seriamente. Por eso tú te das cuenta que hay muchas familias, muchos hermanos, muchas personas pasan años en la iglesia y siguen en el mismo estatus, ahí sentaditos sin hacer nada y decir, ¿por qué ese hermano? ¿Sabes por qué? Porque él piensa que venir a la iglesia simplemente es todo. No, venir a la iglesia es parte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es venir a la iglesia solamente. Escucha esto. Para saber su voluntad, tú necesitas pensar como Él piensa. Para saber su voluntad es sentir lo que Él siente. Para hacer su voluntad es dejar de estar poniendo tus emociones y poner el Espíritu dentro de nosotros. Romanos capítulo 12, verso 2, mira lo que dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme. ¿Que transforme qué? A ver, ¿qué es transformar? ¿Alguien me puede decir en lo más sencillo qué es transformar? Cambiar. O sea que si esta prenda no está bien, y si hay partes de mi cuerpo que no están bien, lo tengo que cambiar. Eso es transformar. Transforme su vida con una nueva manera de ¿qué? O sea que ya no voy a pensar como antes pensaba. Voy a pensar como ¿quién? Como Cristo Jesús. Así podrán entender y aceptar. Escucha esto. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y ¿qué? Agradable. Para que tú y yo entendamos cuál es la voluntad de Dios, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Y debo de pensar como dice aquí, y no debo de sentir como yo siento. Debo de sentir el corazón de Cristo Jesús palpitando en mi vida, para poder entender que la voluntad de Dios. Es por eso que a veces nos frustramos, iglesia. Estás haciendo lo correcto, pero llega un momento en que te frustras. Estás haciendo las cosas bien, pero te llega un momento que te frustras. Dices, ¿por qué? Si estoy haciendo lo correcto. Estás haciendo lo correcto, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Es muy diferente. La voluntad de Dios es totalmente diferente. Y para comprobar ¿qué es lo que verdaderamente Dios quiere para mí y para ti? La palabra comprobar viene del vocablo dokimazo, que significa distinguir, examinar, poner a prueba. Distinguir, examinar y poner a prueba. Yo necesito comprobar, yo necesito poner a prueba si lo que estoy haciendo verdaderamente es lo que Dios quiere. Yo necesito poner a prueba si lo que estoy haciendo es lo que yo quiero o lo que Dios está queriendo. ¿Sí me estoy explicando? Todo lo que tú estés haciendo necesitas ponerlo a prueba. ¿Cómo, pastor? Ponlo a prueba, pónselo en las manos de Dios. Dile, Señor, esto es lo que tú quieres que haga, y si Él te dice que no, no deja de hacerlo. Pero es bueno, estoy alcanzando cosas, estoy haciendo cosas buenas, estoy yendo más allá. Sí,
pero te vas a cansar. Y hacer la voluntad de Dios no te cansa. Hacer la voluntad de Dios trae satisfacción a tu vida, a tu familia. Y aunque hay cansancio físico, Él te renueva las fuerzas como las águilas. Pastor, entonces, ¿cómo puedo comprobar entonces la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? Número uno, la voluntad de Dios nunca contradice lo que está establecido en su palabra. La voluntad de Dios nunca contradice lo que está en su palabra. La voluntad de Dios va de la mano con lo que dice su palabra. La voluntad de Dios, lo que Él te va a mandar a hacer, nunca va a ser contrario a lo que está escrito. Siempre va a ir de la mano, siempre va a estar contigo, siempre va a hacer que lo que está escrito ahí funcione para tu vida y para mi vida. Isaías capítulo 40, verso 8, mira lo que dice: la hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de nuestro Dios, ¿qué dice? La palabra de Dios dice perdura o vive para siempre. En el Nuevo Testamento dice esto: el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué? Pero mi palabra no pasará. La voluntad de Dios está escrita ahí y es lo mismo, no ha cambiado. No ha cambiado, su voluntad no ha cambiado, su voluntad sigue siendo la misma. Si alguien te dice, oh, es que la voluntad de Dios ya cambió, la voluntad de Dios en 1480, en 1500, cada siglo cambia. No, la voluntad no cambia de Dios, la voluntad sigue siendo la misma, porque es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Y a veces como organización y a veces como iglesia queremos hacer todo lo contrario a su voluntad, porque queremos ser la iglesia cool, queremos ser las reuniones cool, queremos estar todo bien padre, que la gente pueda hablar bien de nosotros. No, hacer la voluntad de Dios no siempre van a hablar bien de ti. Hacer la voluntad de Dios no siempre te va a traer aplausos. Hacer la voluntad de Dios no siempre la gente te va a reconocer. Porque hacer la voluntad de Dios es en contra de lo que piensa la sociedad. Hacer la voluntad de Dios es en contra de tus emociones. Y para saber que estás haciendo la voluntad de Dios, esto es el filtro. A ver, quiero hacer esto. Vete a la Biblia y encontrarás, sí, esto que quiero hacer está dentro de su voluntad, exactamente así. Entonces empiezo a hacer lo que Dios me mandó a hacer. ¿Sí me explico? Supongamos quieres levantar una empresa, pero esa empresa quieres levantarla simplemente para sacar beneficio y nunca para hacer un río de bendición. Si tú quieres hacerlo simplemente para hacerte rico, entonces no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo, pastor? Porque Dios no te enriquece solamente para hacer un estanque, Dios te enriquece para hacer un río. Ese pastor, ese no me gustó. Dios te hace rico para que seas un río. Porque cuando eres un río, ¿qué crees que cuando el río está haciendo o dando, ¿qué crees que el río nunca se seca? Pero un río que no tiene para dónde salir, un río que tiene un estancamiento, esa agua se abomba o apesta y deja de producir vida. Simplemente es un ejemplo que te estoy dando. Todo lo que tú y yo hacemos debemos a ponerlo a la luz de la palabra. Escucha esto: siempre estará en armonía con lo que ya dijo en su palabra. Su voluntad siempre estará en armonía con lo que Él ya dijo en su palabra. Por eso yo creo que estoy en una iglesia inteligente, que no solamente dejas que el pastor te dé sopita en la boca, sino que vas, lees la palabra, la estudias, la escudriñas, para que sepas que lo que el pastor está hablando no está hablando simplemente cuentos, sino que está hablando su palabra, y así cumplimos su voluntad. Creo que estamos levantando una iglesia inteligente, amén. Que no nos creemos cualquier cuento, que sabemos que lo que está escrito ahí funciona y es práctico para los cristianos. Lucas capítulo 10, verso 25 al 26. Entonces un experto de la ley, escucha esto. Entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. ¿Para probar a quién?
Te quieres agarrar a las patadas con Sansón, no le vas a ganar. Pero escucha esto. Entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús le dijo: ¿qué está escrito y cómo es que lo entiendes lo que está escrito? Te lo voy a traducir al castellano. ¿Quieres saber qué es lo que estás haciendo está dentro de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que está escrito? Y lo que está escrito, ¿cómo lo entiendes? El problema es este. El problema es que lo que yo leo, quiero acoplarlo a mi vida. Quiero adaptarlo a lo que yo pienso. Quiero hacerlo a mi manera. Busco los versículos simplemente y extraer lo que a mí me gusta, y lo que no me gusta desecharlo. Déjame decirte algo. La palabra de Dios no simplemente son cápsulas, son medicina total para nuestro cuerpo. Por eso escucha esto. ¿Quieres saber qué es la voluntad de Dios? Busca lo que está escrito. Y una vez que encuentres lo que está escrito, ¿cómo lo interpretas? Cuando tú lo interpretes correctamente y cuando sepas que lo que estás hablando es de acuerdo a su voluntad, empiezas a caminar y todo lo que Dios empieza a poner en tu vida empieza a florecer, porque su voluntad es buena, agradable y ¿qué? Pero a veces haces cosas correctas, no florece, no levanta, parece que se hunde más. ¿Sabes por qué? Porque fuiste a la palabra, extrajiste solamente una porción y entonces eso no causa efecto. ¿Cómo la interpretas? Jesús le dijo a este muchacho: cumple toda, ya la he cumplido. ¿Qué es lo que dice la ley? Dice esto. No, lo estás interpretando mal. Dile que está a tu lado: para discernir la palabra, dile. Vamos, dile: para discernir la palabra, para interpretarla correctamente, necesitamos tener relación con el Espíritu Santo. Si no tienes relación con el Espíritu Santo, vas a tener que interpretarlo a como tú pienses, a como tú crees, a como tú sientas. Y es por eso que hay muchas iglesias que dicen esto y aquello, y nos vamos con las emociones, y te das cuenta que sentiste un momento de emoción y después dices: ¿por qué me siento igual? Pero hace ratito me sentí bien padre. Porque no escudriñas las Escrituras y no dejas que el Espíritu Santo realmente te ayude a dar la interpretación correcta. ¿Qué está escrito en la ley? Si sabes que está escrito en la ley, entonces ¿cómo lo interpretas? Número 2, reconocer la voluntad de Dios reconocer la voluntad de Dios no siempre produce paz en nuestro corazón. Reconocer la voluntad de Dios no siempre produce paz. ¿Has escuchado esa frase que dice: si sientes paz, es de Dios? ¿Alguien ha escuchado esa frase? Yo te pido perdón si alguna vez lo dije, pero realmente eso es algo erróneo. No siempre vas a sentir paz cuando es la voluntad de Dios. ¿Alguien aquí ha pasado carencia económica? Levante su mano. ¿Alguien aquí ha estado en aprietos porque mañana tiene que pagar biles? Levanta tu mano. ¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes paz? ¿Qué es lo que sientes? Vamos, ¿sientes paz, tranquilidad? Me voy a echar en la hamaca. Cabrón, no, estás preocupado. Estás angustiado. De hecho, nuestro Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y Él dijo con sus palabras: estoy angustiado hasta la muerte. No tengo paz, no tengo tranquilidad. Pero vas a tener paz en medio de esa situación cuando volteas tus ojos al cielo y sabes que lo que estás haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Jesús no quería ir a la cruz, pero estaba fuera de la voluntad o dentro de su voluntad. Estaba dentro de la voluntad, no tenía paz, pero si estaba dentro de la voluntad de Dios, sabía que el final iba a ser un final glorioso. Por eso no siempre cuando vas a estar en la voluntad de Dios vas a traer paz. A veces estar en la voluntad de Dios vas a recibir críticas. A veces estar en la voluntad de Dios vas a obtener rechazo. A veces estar en la voluntad de Dios te vas a quedar solo. A veces estar en la voluntad de Dios vas a derramar lágrimas. Pero tú sabes que a la luz de la palabra lo que estás haciendo es algo correcto. ¿Y cómo sé que es correcto? Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo.
siempre vas a tener paz, iglesia. Deja de estar pensando esa frase: si siento paz, es de Dios. Jesús no tuvo paz, pero sabía que estaba dentro de su voluntad. Los discípulos no tenían paz, pero sabían que Jesús estaba ahí, y entonces pudieron tener paz. Es más, propias palabras del Señor Jesús: en el mundo tendréis ¿qué? ¿Es tener paz eso? No, es disfrutar de su paz en medio de hacer su voluntad. Si vas a aplaudirle, apláudele fuerte a Él. De aquí en adelante vas a comer steaks. Ya basta de estar bebiendo leche espiritual. Habrá momentos en que te dé teta para dormir, pero creo que hasta el más chimuelo masca fierro. Y es necesario que crezcamos, iglesia, porque estamos en los últimos tiempos. Si tú te das cuenta, alrededor del mundo entero el amor de muchos se ha enfriado, ¿cierto o no? Nos vamos tras las emociones, nos vamos tras lo mágico, nos vamos tras lo que me llena, pero muy pocos podemos estar en su voluntad, porque su voluntad no es agradable, pero su voluntad es buena. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8. No se preocupen por nada. Ahora, si Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos: no se preocupen por nada, ¿por qué le está diciendo no se preocupen por nada? ¿Por qué? Porque estaban preocupados. Nadie te dice nada: oh, no te preocupes, cuando te ve todo tranquilo, ¿cierto? ¿Cuándo te dicen que no te preocupes? Vamos, cuando te miran preocupado. Ninguno se acerca contigo cuando te ves sonriente, cuando te ve que todo va bien. Nadie te dice: no te preocupes. Y tú volteas: ¿de qué me tengo que preocupar? Pero el apóstol Pablo le está diciendo: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcale. Escucha esto: yo siempre te he dicho, la mejor manera que te acerques a Dios es tú vaciar tu corazón. Señor, yo necesito esto, yo deseo esto, yo quiero esto. Aun y cuando sea lo más loco que tú le estés pidiendo, es mejor decírselo a Dios. Pero al final no va a ser lo que tú quieres, sino se va a hacer su voluntad. Yo prefiero venir delante de Dios y derramarme y decirle: Señor, yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero unas vacaciones, yo quiero esto. Pero si eso es lo que yo quiero, pero si no lo quieres, que se haga tu voluntad. ¿Sí me estoy explicando? Y dice: más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes le pertenecen ¿a quién? Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Te lo voy a parafrasear en castellano para que lo podamos entender. En medio de cualquier preocupación, Dios no te va a resolver el problema, pero te va a traer paz en la mente y en el corazón, para estar confiado que aunque no veas que va a venir la respuesta, puedes saber de que Dios no te ha mentido. Dios está contigo hoy y por los siglos de los siglos. Y eso es tener paz en la mente y en el corazón. Los discípulos olvidaron eso. Jesús estaba en su barca, pero aún así estaban temiendo, no estaban tranquilos. Jesús puede estar en tu barca y puede estar ahogándote. ¿Sabes por qué? Porque no conoces a Jesús. Porque el que conoce a Jesús, aunque el agua te llegue al cuello, sabes que te va a tender su mano para que no te ahogues. El cristianismo no es romántico, iglesia. Pregúntale a los que levantaron la iglesia desde el inicio. Pregúntale si tenían carruajes último modelo. Pregúntale si tenían mansiones celestiales aquí en la tierra. Eran perseguidos, tenían paz, no, pero podían disfrutar de su paz sabiendo que estaban en su voluntad. Iglesia, necesitamos entender algo.
Lo que tú deseas es bueno, pero su voluntad es mejor. Su voluntad es mejor. Y muchas veces su voluntad no se va a materializar de lo que tú deseas. La paz de Dios hará que sobre sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesús, su paz lo puede hacer mucho mejor para nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que, en todo lo verdadero, en todo lo noble, en todo lo correcto, en todo lo puro, en todo lo hermoso, en todo lo admirable. También piensen en lo que tienen, en lo que tienen alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada. ¿Qué? Si el apóstol Pablo te está diciendo, mantén tu mente ocupada pensando en lo que es bueno, en lo agradable, ¿por qué te está diciendo que mantengas tu mente ocupada? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás en una situación complicada, lo primero que piensas, no puedo, ya me acabé, ya la derrota, ya, ¿cierto o no? No te está diciendo que te va a sacar, te está diciendo que pienses, porque cuando tú piensas lo bueno, entonces podrás ver que estás dentro de su voluntad y Dios jamás te va a dejar solo. Debemos entender eso, iglesia. Escucha esto. La voluntad de Dios es como un semáforo. La voluntad de Dios es como un semáforo. Siempre va a estar en verde cuando te dice dale. Pero cuando la voluntad de Dios te está diciendo no es por ahí donde tú caminas, siempre te va a dar señalamientos. No es por ahí, no es por ahí. Y cuando tú y yo ignoramos su voluntad, nos estrellamos y nos rompemos la boca. ¿Te ha pasado? Que Dios te pone señalamientos, no es por ahí, no es como tú quieres, no es por ahí, ten cuidado. Y ignoramos todos los señalamientos, y lo que empezó algo bueno termina en tragedia. ¿Por qué? Porque ignoraste su voluntad. Su voluntad siempre te va a guiar a buenos pastos. Zacarías capítulo 7 verso 11 y 12, mira lo que dice. Pero ellos no quisieron prestar atención, dieron la espalda y se negaron a escuchar. Endurecieron su corazón y no quisieron escuchar a los primeros profetas que les llevaban la ley y la enseñanza del Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso, ¿qué dice? Se enojó mucho. ¿Sabes que cuando tú y yo ignoramos la voluntad de Dios, Dios se entristece, pero Dios pues se molesta con nosotros? Por eso la palabra de Dios es como una plomada. ¿Alguien aquí sabe manejar la plomada? Lo que los albañiles manejan. Lo ponen, y si ven que la pared está derecha, le continúan. Pero si ven que la plomada se está abriendo un poquito, dejan de hacer y la destruyen para volver a levantar. La palabra de Dios es la que te va a decir si vas en lo correcto o si vas haciendo tus emociones. Número 3. La voluntad de Dios no es egoísta, también bendice a otros. La voluntad de Dios no es egoísta, la voluntad de Dios bendice a otros. Génesis capítulo 12 verso 2, mira lo que dice: te convertiré en una gran nación y te bendeciré, te haré famoso y haré que seas una bendición. ¿Para quién? Para otros. ¿Qué es lo que estaba haciendo Abraham? Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela y te mostraré. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí? La orden que Dios le dio: haz como yo te estoy diciendo, no pongas peros, simplemente levántale. No te doy una brújula, no te doy un mapa, simplemente sigue mi voz y por donde yo te esté llamando, hazlo. Si tú lo haces, vas a ser famoso. ¿Alguien aquí quiere ser famoso? Yo sí quiero ser famoso. Yo no sé tú, pero yo sí. Yo quiero ser bendecido. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? Ser prosperados, tener lo que Dios le está diciendo que va a tener. Dios está diciendo: vas a tener todo eso si solamente tú me sigues a mí. Pero una vez que tú me sigas a mí, te voy a bendecir. Y una vez que te bendiga, esa bendición no solamente es para ti, vas a bendecir a otros. Y de hecho, la bendición que Dios le dio a Abraham es también para nosotros. Y mucha de la bendición las promesas que Dios le dio a Abraham nos han alcanzado a nosotros hasta el día de hoy.
La bendición también, la voluntad de Dios es que no es egoísta, también bendice a otros. Proverbios capítulo 10, verso 22. La bendición del Señor, ¿qué dice? La bendición del Señor, ¿qué dice? Trae riqueza y no hay por qué preocuparse. La voluntad de Dios trae riqueza. Hacer lo correcto trae riqueza. Estar dentro de lo que Él te mandó a hacer trae riqueza. No es que yo quiero ese trabajo, pero si Dios no te lo quiere dar ese trabajo, es que estoy capacitado. Tal vez tendrás todos los títulos universitarios, tendrás hasta el último máster de lo que tú seas, pero si Dios no te quiere ahí, no podrás poder ser bendecido. Yo he escuchado infinidad de testimonios, pero cuando Dios te llama a hacer su voluntad, la voluntad de Dios se enriquece. Y no está hablando de dinero en efectivo, está hablando de muchas cosas que el dinero no puede comprar. Número 4. La voluntad de Dios viene acompañada de su provisión. La voluntad de Dios viene acompañada de su provisión. Hacer lo que Dios te ha mandado hacer, obedecer a Dios en lo que Él te está diciendo que hagas, siempre va a traer provisión. Siempre, no te va a dejar en vergüenza. Siempre va a proveerte lo necesario para cubrir las necesidades de lo que Dios te mandó a hacer. En pocas palabras, Dios te va a patrocinar de lo que Él te mandó a hacer. ¿A alguien le gustaría que Dios lo patrocinara de lo que Dios le mandó a hacer? Yo sí, lo he visto hasta el día de hoy y no me jacto. Nunca he utilizado una tarjeta de crédito para poder hacer las cosas de la iglesia. Y varios de los voluntarios aquí en Palabra de Vida, ellos saben que a veces no hay lo suficiente, y siempre Dios toca una vida y viene entre semana y entrega y dice: wow. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces lo que Dios te mandó a hacer, Él te patrocina. Asegúrate que lo que tú estés haciendo, Dios te mandó a hacer, porque Él lo va a patrocinar. ¿Y cómo lo va a patrocinar? Personas se añaden, personas se juntan a lo que Él te mandó a hacer. Pero si te estás desgastando emocionalmente, físicamente y financieramente, no es la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 19. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan, conforme a las espléndidas riquezas que tiene ¿quién? Cristo Jesús. Y es lo que yo pido. Si estás dentro de la voluntad de Dios, yo pido que Él te patrocine, que Él alcance los recursos necesarios para tu vida, para que lo que Dios te mandó a hacer, llegues más a más gente y alcances a más gente, y mucha gente sea salva por lo que Dios te mandó a hacer. Él te patrocina. Debes estar algo seguro, iglesia, que si Él te mandó si estás haciendo lo que Él te mandó a hacer, su presencia irá contigo. ¿Cuántos quieren que su presencia vaya con ustedes? La Biblia dice, mira, le dijo a Josué y le dijo a Moisés: solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate que en hacer mi voluntad, en hacer lo que yo te mando a hacer, y nunca te olvides de lo que está escrito. Escucha esto, este versículo se hila en todas las cosas. Si tú no te apartas de lo que yo te mandé a hacer, si tú no te apartas de lo que está escrito aquí, entonces mi presencia irá contigo donde quiera que tú vayas. Yo quiero que la presencia de Dios vaya conmigo donde quiera que yo vaya. ¿Sabes por qué? Porque puerta que esté cerrada, Él la va a abrir, y puerta que se vaya a cerrar, jamás nadie la abrirá. Eso es la voluntad de Dios, estar haciendo lo que Él te manda hacer. Primera de Corintios capítulo 9, verso 7. Mira lo que dice: ¿qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño y no toma de su leche? ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Que mientras que tú estés caminando con Dios y estás haciendo, Él te va a suplir todas tus necesidades. Y termino, último. Hacer la voluntad de Dios no significa que será fácil, pero siempre será ¿qué? Siempre será posible. ¿Sabes por qué no es fácil?
Porque tienes que morir a ti todos los días. Ya no vivo yo, mas Cristo ¿qué? Vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo crucifico todos los días, para que Él viva en mí y yo pueda dar a conocer a la gente que verdaderamente Cristo vive en mí. Repite conmigo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Necesito crucificar mi carne. Dile: necesito crucificar mi carne, mis deseos, mis anhelos, y hacer la voluntad de Dios. Josué capítulo 1, verso del 1 al 6. Mira lo que dice: puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Le prometí a Moisés que les daría a ustedes todo el lugar donde ustedes pasen. Les voy a dar todo el territorio, y desde el río Éufrates, territorio de los hititas, al oriente hasta el mar grande, al occidente, y yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré y nunca ¿qué? Yo nunca ¿qué? Si haces la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, Él simplemente se queda parado y tú continúas. Y cuando quieras regresar, vas a regresar en el lugar que dejaste a Dios. Siguiente: yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras viva, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a tus antepasados. Para conquistar Jericó, te lo enseñé en toda una serie, rumbo a la tierra prometida. Para conquistar Jericó y para llegar a Jericó, tenía el pueblo de Israel que obedecer al pie de la letra cada instrucción del Señor. No podía entrar a Jericó. Mucha gente no entró a la tierra prometida porque hizo su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que ellos le siguieran, le obedecieran, hicieran caso a sus órdenes. Pero muchos de ellos se quejaron, murmuraron, hablaron de Moisés, no querían hacer lo que Dios les mandaba. Entonces simplemente vieron la tierra prometida desde lo lejos. Hacer la voluntad de Dios no siempre te va a gustar. Hacer la voluntad de Dios, en palabras tan sencillas, es hacer lo que está escrito aquí. Y lo que está escrito aquí, a ti te corresponde estudiarlo. El domingo veremos más desarrollado esto, con ejemplos más sencillos, para que puedas entender que muchas de las veces podemos estar haciendo lo correcto, pero no es la voluntad de Dios. Y yo prefiero hacer la voluntad de Dios que estar haciendo lo correcto, porque lo correcto, aún eso, te robará el tiempo y te estancará para avanzar hacia donde Dios te ha dicho que vas a llegar. Dile que está a tu lado: hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero es posible. Nuevamente dile: hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero sí es posible. Ahora dile: ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios o quieres hacer tu propia voluntad? Porque así como te veo, estás haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. No es porque lo esté haciendo, sino es para que le estés poniendo como ejemplo, para que él pueda reflexionar y decir: wow, necesito ponerme las pilas y poder hacer la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos en Cristo, quería darles este tema porque el domingo probablemente cerremos con la serie ¿Qué haría Jesús? Y necesitamos saber que su voluntad es hacer lo que Él manda hacer. Y la voluntad de Dios trae bendición. La voluntad de Dios trae muchas de las veces riqueza materialmente. La voluntad de Dios te catapulta a lugares donde tú no imaginabas. La voluntad de Dios te hace pasar por momentos de desierto, pero al final de cuentas estarás en un lugar de eminencia. La voluntad de Dios muchas de las veces estarás siempre en oculto, pero sabiendo que estás haciendo la voluntad de Dios, siempre sabrás que Dios está contigo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
Esta tarde, Señor, hemos visto que tu voluntad, Señor, no es como nosotros pensamos, no es como nosotros sentimos, Señor. Hoy pongo en tus manos a este pueblo, Señor, que es un pueblo maravilloso, juntamente con los que están en las redes sociales, Padre. Queremos hacer tu voluntad. En estos últimos días hemos estado oyendo, viendo, Señor, no solamente en las redes sociales, sino a nivel mundial, cómo las personas, Señor, ya no sienten amor por las personas, ya no sienten amor por ti, ya no respetan tu nombre, Señor. Aunque a veces van a iglesias, llenan iglesias, pero simplemente van por emocionalismo, Señor, y todo lo que tú has mandado, Señor, a veces lo dejan a un lado. No queremos ser eso, Señor. Perdónanos si hemos sido eso. Hoy queremos hacer tu voluntad. Hoy queremos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Hoy queremos, Señor, involucrarnos donde tú estás trabajando. Hoy queremos ajustar nuestra vida, Señor, a lo que tú estás haciendo. Si he estado caminando equivocadamente, direccióname, Espíritu Santo, para nuevamente agarrar el rumbo y caminar en la voluntad de Dios, Padre. Porque tu palabra dice que tu voluntad siempre trae alegría. Tu voluntad también trae tristeza, pero trae paz en medio de eso, Señor. Tu voluntad es estar confiado de que tú estás ahí escuchándome y animándome para seguir adelante, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y juntos decimos, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hacer la voluntad de Dios es algo que tú y yo debemos siempre estar pensando. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Mañana amanece y pregúntate, ¿estoy en la voluntad de Dios? Y tú tendrás la respuesta. Dios les bendiga.